La palabra el licenciado Horacio Duarte para exponer el punto que ha agendado. Gracias, consejero presidente. Hace unos minutos se discutía en esta sesión un tema que tenía que ver con cosas que no se reportaron de un partido y nos parece importante, fundamental, traer nuevamente el tema y con un caso muy concreto, muy específico, respecto a una información que el día de hoy por la mañana se dio a conocer en un medio de comunicación respecto al uso de una casa que, según reportes de prensa y por información que el día de hoy dio a conocer, insisto, este reportaje, el propio vocero de Enrique Peña Nieto da información respecto al uso de una casa que fue arrendada a quien hoy ocupa el cargo de consejero jurídico de la presidencia y que a su vez la prestaba, la aportaba para el uso de Enrique Peña Nieto en su calidad de candidato a la presidencia de la República. Y nos parece que frente a este tema, que más allá de la consideración política, habría que preguntarnos, y nos parece que el INE debiera abrir un procedimiento oficioso de investigación para saber si esta aportación o esta posible aportación en especie de la segunda casa, de la aportación que hace el empresario Armando Hinojosa Cantú, de la empresa Grupo IGA, que como sabemos ha estado envuelto en el escándalo de la llamada Casa Blanca, que aportó, dio, prestó a la esposa del presidente Peña Nieto. Nos parece que este tema, insisto, tiene que ver con demostrar que no necesariamente las investigaciones de fiscalización por parte del órgano correspondiente en el antiguo IFE y ahora en el INE van a buscar exhaustivamente todos los elementos que pudieran aportarse, y nos parece que en este sentido sí es fundamental abrir ese procedimiento oficioso y que finalmente en las investigaciones se delimite, se precise si hay o no cosas que no fueron reportadas en la fiscalización de la campaña 2012. Creo que los elementos que hoy se dan a conocer aportan elementos claros. Se tiene ya la copia de la escritura donde se entrega, donde se vende a la inmobiliaria Bicentenario, cuyo representante es Juan Armando Hinojosa Cantú, que a su vez se la renta a Castillejo, que es ahora el consejero jurídico de presidencia, y que la presta para diversas reuniones que en el marco de la campaña electoral se realizaron en ese domicilio. Por eso nosotros pensamos que es un tema que el INE tiene que enfrentar, el INE tiene que investigar, no puede quedarse cruzado de brazos, no puede cerrar los ojos frente a esta realidad que ahora se presenta, y más allá de las valoraciones políticas, de lo que para nosotros es claro el conflicto de intereses que cada vez se demuestra que hay una red de complicidad, de financiamiento a favor de Enrique Peña Nieto por parte de una empresa que se ha visto beneficiada
en contratos multimillonarios desde el gobierno del Estado en algún momento y ahora desde el gobierno de la República. Evidentemente dibuja que esos temas son los temas verdaderamente que desestabilizan al país, no los temas que a los señores priistas, al propio Peña Nieto le preocupan de las manifestaciones. Evidentemente el discurso que se ha montado frente a la movilización social, frente a la protesta, no solo por el tema de Ayotzinapa, sino ahora por el tema de la llamada Casa Blanca, que ahora habría que ver de qué color es la otra casa, sin duda son elementos que introducen la desestabilización en el país. Y se equivocan las representaciones del PRI, los priistas, cuando señalan que las manifestaciones por sí mismas desestabilizan. Lo que pasa es que ya no hay forma de que la ciudadanía, de que los ciudadanos exijan cuentas, exijan claridad de cómo un empresario preferido del gobierno del Estado en la época que fue gobernador y hoy un empresario preferido en obras del gobierno federal esté financiando actividades políticas y vida privada de Enrique Peña Nieto. Porque no debemos olvidar que también este empresario fue responsable de aportaciones de medios de transporte como fueron aviones en el marco de la campaña del 2012 para el entonces candidato Peña Nieto. Por eso es evidente, desde nuestro punto de vista, que se está conformando un claro conflicto de intereses. Se está conformando lo que desde nuestro punto de vista constituye evidentemente sobornos al presidente de la República por otorgar contratos a una empresa. Y eso es lo que no les gusta a los priistas, eso es lo que los pone nerviosos, porque además ese es el verdadero elemento que desestabiliza al país, el cinismo con el que Enrique Peña Nieto se conduce, el cinismo con el que quieren distraer la atención del tema principal, que no solo es la aparición de los 43 normalistas, sino es también la claridad en el manejo de los recursos públicos. Por eso pedimos a este INE se pueda abrir una investigación oficiosa respecto a este tema. Licenciado Horacio Duarte. Gracias, consejero presidente. Primero le agradezco al, no sé si sea fiscal o juez, ahora el representante del PRI ya no sabía que era juez o fiscal, porque ya dijo que hay un autor intelectual, o sea, ya lo sentenció, ya dijo que él es. O si sabe más información, pues ojalá la comparta, sepa qué es lo que ha declarado el autor intelectual. Aquí están las cámaras de televisión, dígaselo al pueblo de México, ¿qué sabe de lo que dice que el autor intelectual? Pero como seguramente el tema que le duele no es el tema de los normalistas. Si uno revisa con precisión el desarrollo de los acontecimientos políticos de estas fechas, pues sí, el PRI ha dicho cosas sobre los normalistas. Lo que les preocupa es que se les descubrió hasta el más alto nivel, que es la presidencia de la República, la corrupción y los sobornos con la llamada Casa Blanca. Eso es lo que les duele, porque los desnuda tal cual, los exhibe el verdadero PRI, no el de las pantallas de televisión, no el del discurso reformador, sino el de la realidad, que se demuestra que un empresario que recibe contratos del gobierno del Estado, donde era el titular Peña Nieto, un empresario que recibe multimillonarios contratos ahora en el gobierno federal, le da
una casa a la esposa del presidente y le da y le presta vía una tercera persona una casa para que atienda cosas personales en el marco de la campaña, cuando la propia prensa ha dado testimonio que ahí se llevaban a cabo reuniones que tenían que ver con el proceso electoral. Y eso, desde nuestro punto de vista, es una aportación en especie. Ya determinará la autoridad, lo ha dicho muy bien el consejero Benito Nasif. Y finalmente, pues sí, Peña Nieto anda nervioso, sí, anda nervioso, y por eso lanza el discurso de la desestabilización. De la desestabilización, ¿para qué? Para estigmatizar a todos aquellos que se le levanten la voz. Ese es el mensaje de Peña Nieto. Y ese es el mensaje donde busca supuestamente confrontar, dice él, con su proyecto de nación. Pero eso solo demuestra que el PRI no está a la altura de las circunstancias, que hoy nuevamente en la regresión autoritaria que hemos venido denunciando, no les gusta que los ciudadanos señalen, no les gusta que haya oposición, no les gusta que se señalen esas corruptelas que hoy son exhibidas clara y abiertamente. A ellos les gustaría este discurso de la estabilidad, del acuerdo, de la paz. Y no es que estemos en contra de eso, es que simplemente tiene que haber claridad de qué lado están. Y están del lado de la corrupción. Por eso nosotros hemos planteado, y miles de mexicanos, millones de mexicanos, han planteado que Peña Nieto tiene que renunciar. Que la renuncia de Enrique Peña Nieto pasa por un elemento fundamental para que la política en nuestro país regrese a la verdadera estabilidad. En tercera ronda tiene la palabra el licenciado Horacio Duarte. Gracias, consejero presidente. Solo para reiterar, el tema son los sobornos de Hinojosa Peña Nieto. Todo lo demás que los representantes del PRI en sus dos vertientes, PRI original y PRI verde, plantean son pues querer eludir. Pues sin duda la autoridad va a resolver. Nunca hemos dicho lo contrario. Aquí estamos, somos un partido político legal, no nos gustan las resoluciones y lo decimos. El problema es que a ustedes no les gusta que digamos que no nos gusta. Ustedes quisieran que nos quedáramos callados. Dicen que confrontamos, pues sí, los vamos a seguir confrontando. Al sistema priista corrupto lo vamos a seguir confrontando. De eso no tengan duda. De eso no nos equivoquemos. ¿Sí? Y evidentemente el tema es, en este momento, cómo un empresario que le regala, le presta, le obsequia, le da a la esposa del presidente una casa de varios millones de dólares, recibe contratos públicos. Y cómo hoy se conoce que no solo esa casa, sino vía triangulación, un funcionario ahora de la presidencia también recibía un beneficio, Enrique Peña Nieto. Ese es un tema muy concreto que habla de la corrupción. Tan es así, revisen la prensa internacional, cómo medios de comunicación internacional han tratado el tema. Se dice que el gobierno federal no tiene responsabilidad en los normalistas, que ya hizo todo. Pues no hizo mucho porque no los ha encontrado. El resultado debía ser dónde están los 43 normalistas. Que eso sí, la investigación la lleva el gobierno federal.